Bien, el tema de hoy se titula En la búsqueda de su presencia. Diga conmigo, en la búsqueda de su presencia. Voy a tratar de sujetarme al tema, porque se me vienen para poder... Usted entiende lo que es búsqueda, ¿verdad? No, yo le quería explicar, pero yo pienso que usted entiende lo que es búsqueda. Ah, qué bueno, para que no le explique, dijo amén, ¿verdad? Pero cuando recién llegué yo a Los Ángeles, estaba buscando empleo. Y iba a las agencias, iba a donde me daban referencia, me decían, en tal lugar te pueden dar trabajo. Tomaba yo el autobús público y donde miraba que posiblemente había trabajo, ahí me bajaba. Y me acuerdo que una vez le dije yo a un gringo, I wish work. No sé qué me dijo el gringo, pero no agarré work porque no le entendí lo que me dijo. Pero eso es estar en la búsqueda. Hay algo que lo empuja a uno y lo hace estar a uno en la búsqueda de lo que uno necesita en ese momento o en ese tiempo. Por lo menos uno me entendió. Ya con uno podemos seguir adelante, porque dice la Biblia, en presencia de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Entonces, aquí estamos dando testimonio de esta palabra, el hermano y yo somos 2. Podemos seguir adelante. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 21 y 22, y yo le voy a suplicar que usted se tome el tiempo para estudiar las citas que vamos a dar hoy, porque son muy, pero muy interesantes y muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Dice, y llamó al niño, léalo por favor porque me interesa que se le quede ese nombre. Y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, que eran los sacerdotes en aquel lugar, en aquel tiempo. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel. Y explica por qué. Porque el arca de Dios ha sido tomada. Ahí en la introducción dice que aunque hay miles de iglesias que se están abriendo, yo le voy a leer aquí, por favor, aquí su attention. Esta es solo una guía, ya se lo he dicho varias veces. Entonces, según los datos, las personas que se dedican a los estudios estadísticos, se están abriendo aproximadamente unas 4,000 iglesias promedio anualmente en los Estados Unidos. Sin embargo, el mismo promedio de iglesias está cerrando sus puertas. O sea que no estamos avanzando. O sea que la iglesia o está en reversa o está estancada. ¿Verdad? Porque si estamos abriendo 4,000, pero estamos cerrando 4,000, entonces 1 más 1, 2, menos 2, 0. Buenos para la matemática ustedes. Se graduaron ya de ingenieros civiles. Reciban su... Aquí, por supuesto, en los Estados Unidos. Bien. Entonces, en su libro, Autopsia de una iglesia muerta, de una iglesia fallecida, Tom S. Rainer, un asesor de iglesias, o sea que a él lo contratan como un consultor, las comitivas de las iglesias norteamericanas, porque ellos así trabajan, cuando ellos necesitan algún consejo administrativo, algún consejo de desarrollo, llaman a personas como él.
y él es cristiano. Entonces él en su libro Autopsia de una iglesia muerta comparte 14 razones por las que esos miles de iglesias se están muriendo. Él dice que su hermana falleció, parece que a los 5 años de edad. Y entonces su padre quería saber por qué a una niña de esa edad le había fallado el corazón. Y la manera de poder descubrir era a través de una autopsia. Entonces cualquiera dirá, dice él, ¿para qué una autopsia de una persona que ya murió? Muchos problemas se han evitado en los vivos estudiando a los muertos. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque bendito Dios que la ciencia ha avanzado, ellos pueden hacer análisis, pueden hacer estudios. Entonces vamos a ver nada más 3 de ellas, porque no ese es el tema. Número 1, la erosión paulatina. Erosión paulatina quiere decir, ¿ha visto usted donde corre el agua que se va yendo el terreno? Se va lavando el terreno, esa es la erosión. Dicen que el Gran Cañón, el Grand Canyon, no resultó así de la noche a la mañana, sino que son muchos años. A mí ya se me está haciendo uno en el patio de mi casa, quiero ver cómo lo salvo. Porque cada vez que llueve, se va haciendo más profundo y más profundo. Esa es precisamente la erosión. Entonces dice este señor, Tom, que él es de Alabama. Me imagino que de una ciudad como Paoli o Peola o Stratford o Elmore City. Y dice que estuvo ausente, él creció y se fue. Su mamá falleció, por lo tanto ya no hubo razón de regresar a su colonia. Pero después de 10 años él decidió ir a dar una vuelta, a visitar, a comerse unas hamburgers que solo las vendían ahí en la gasolinera de su pueblo. Y cuando él llega, dice que empieza a caminar por lo que era el downtown. Y quiero que se imagine usted el downtown de Post Valley, Oklahoma. Quiero que piense en este hombre y piense en la metrópoli de Post Valley y en los rascacielos de Post Valley. Dice que cuando el hombre llegó, empezó a caminar por el centro de su ciudad y empezó a darse cuenta que la mayoría de negocios habían cerrado. Entonces dice que dijo él, voy a ir a comerme algo a este lugar que cuando era joven era buena la comida. Y cuando él llega, el lugar está cerrado. Entonces dice que él empieza a reflexionar y se queda viendo en las vitrinas y están los letreros, ¿verdad? Como ha visto usted algunas veces que dice ahí Coca-Cola, 39 centavos. O 5 centavos, ahí en Era hay uno. Creo que 5 centavos dicen los que van a Era. No lo han visto, es un gran letrerón que dice Coca-Cola. Cuando vayan, lean, hombre, no estén texteando cuando manejen. Parece que 5 centavos dice. Bueno, ¿se recuerda usted cuando una Coca-Cola valía 5 centavos? Pues él va y empieza a ver los letreros en las vitrinas. Y empieza él a acercarse a los vidrios y se da cuenta que lo que todavía queda dentro de los edificios está cubierto de polvo. Entonces él se acerca a una persona ya como de 60 años que también era de ese lugar, pero que esta persona se había quedado ahí, nunca se había movido. Entonces él llegó y le dice, what happened here? What happened to the city? Dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a nuestra ciudad? Y dice que el Señor le dijo, what are you talking about? ¿De qué hablas?
nothing has happened here. Aquí no ha pasado nada. Lo que él quiere decir es esto, que él se fue. Y cuando regresó, él no encontró las cosas iguales. Sin embargo, el que se quedó, la ciudad se fue muriendo poco a poco. Y el que se quedó no se dio cuenta que la ciudad se había muerto. Bueno, en Ageo 1:4 dice la Biblia: ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Habría que decir, pueblo mío, así dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor? ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? El pueblo estaba cautivo en Babilonia. Llegó el tiempo del cumplimiento y por edicto del rey Ciro, el pueblo empieza a regresar. Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho gozo. Me imagino que con algarabías ellos iban celebrando que iban de regreso a Jerusalén. Y empiezan ellos con mucho entusiasmo, diga conmigo, mucho entusiasmo, a poner, a echar los cimientos del templo. Y logran ellos edificar el altar. Pero todo aquello que vale la pena, ladies and gents, va a costar. Como se dice tradicionalmente, usted y yo vamos a tener que pagar un precio. Nadie más me ha testificado desde hace muchos años, pero la hermana Sonia anhelaba ser bautizada con el Espíritu Santo. Anhelaba hablar en lenguas. Entonces ella se metió en ayuno, se metió en oración, hasta que el Espíritu Santo vino sobre ella. Nadie más me ha contado, ¿verdad?, cómo está ahorita, cómo fue que empezó a fluir el Espíritu en su vida. Pero ella tuvo hasta cierto punto que pagar un precio. Entonces, todo lo que vale la pena, hay que pagar un precio. Bueno, entonces empezó a haber oposición. Las cosas no se dan así, ahí te va, hazlo. Se nos olvidó orar por el hermano Mario López Dorado. Diga conmigo, Mario López Dorado, de Colombia. Ministerio Llamada Final en Colombia. También anótelo ahí para que ore por él. En cierta ciudadela, le dicen allá en Colombia, ellos ya tenían levantados los muros del templo, de ladrillo. Y esta semana llegó alguien y se los tumbó. Usted sabe que cuando se levanta allá en Latinoamérica se hacen los muros y después se amarra con las columnas. Pues esta gente, antes de que lo amarrara, se los tumbaron. Diga conmigo, oposición. Y, mire, hasta cierto punto vamos a colaborar, vamos a mandar una ofrenda. Yo ya dispuse a mandar una ofrenda. Se lo comunico a usted. Si usted quiere apoyar y darle una bofetada al diablo, entonces en un sobrecito ponga ahí ofrenda para el pastor Mario López Dorado. ¿Verdad? Pasen los sobres de una vez ahí ahorita. Para que quiera colaborar. Entonces yo hasta cierto punto dije yo, si me hubiera pasado a mí me hubiera molestado. Diga usted, a mí también. Pero por otro lado me alegré. Dije yo, entonces están haciendo algo bueno. Porque hay oposición. Entonces, si usted se propone hacer algo,
para Dios, ¿qué va a haber? Va a haber oposición. Entonces el pueblo se topó, halló oposición. Y entonces dijeron, no, de plano no era el tiempo de Dios. Y entonces, pero fíjese qué tremendos, porque no se quedaron con los brazos cruzados. Empezaron a edificar sus propias casas. Y por eso es que Dios les da su regaño, su exhortación. La reconstrucción del templo comenzó con mucho entusiasmo. Sin embargo, cuando enfrentaron oposición, esta se detuvo por un periodo de 14 años. 14 años. Y si Dios no viene y los reprende, porque el Señor viene y le dice, miren, ya se dieron cuenta que están sembrando mucho y cosechan poco. Y ya se dieron cuenta que lo que cosechan es como que lo echaran en saco roto. Y les voy a decir por qué, dice el Señor. Es porque mi casa está en ruinas y las suyas están artesonadas. Bueno, el punto es este, que ellos se acomodaron y poco a poco se empezó a hacer la obra del Señor a un lado. Cuando yo leía esto, yo bendigo a Dios, porque yo siento que en muchos aspectos nosotros no estamos estancados. Oye, ¿qué ratos tengo ganas de cambiar esto? Mire, ahí me ayuda también. Ya no lo quiero ver. Número 2, hicieron del pasado su héroe. Eclesiastés 7:10 dice, cualquiera lo puede leer. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Mire, aquí hay chamaquitos que si yo digo, llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando íbase del templo al monte de las olivas y con palabras vivas señales nos dejó. Y ahí checo con el bajo. Pum, 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 pum. Algunos les toqué alguna cuerda ahorita, pero a otros ni fu, ni fa. They don't know what I'm talking about. They have no idea. Ni saben de lo que estoy hablando. Y entonces lo que sucede, lo que sucedió en el análisis que él hizo, después de trabajar con muchas iglesias y de hablar con los directivos de las iglesias, él se dio cuenta que este es algo común. En estas iglesias, su héroe fue el ayer. No era el presente ni era el futuro. Ellos siempre, recuerdo. Cuando uno podía, por ejemplo, en mi caso, que cuando éramos jóvenes corríamos al frente a danzar. Entonces, en muchas iglesias, que ya muy pronto lo vamos a incorporar aquí, lo que es la danza, ¿cómo se llama la danza? Coreográfica. Vamos a enseñarle a danzar a los niños y a las niñas. Ya ve que algunos ya ¡ay, santo! Dijeron. Pero es que no es para, no dije ladies and gentlemen, no dije niños y niñas. Pensando en el futuro. Pero entonces hay muchos que dicen, pero ya metieron eso a la iglesia. Pero recuerdo cuando no se hacían esas cosas. O sea, su héroe es el pasado.
Y entonces, cuando leemos nosotros a todos los personajes de Hebreos capítulo 11, ellos siempre estuvieron viendo hacia adelante. Escuche lo que dice Hebreos 11, 13 al 16. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que O eran sea, ¿hacia dónde extranjeros. estaban viendo? Dice que vieron las promesas desde lejos. Entonces, ¿hacia dónde estaban viendo? Si a usted le dieron una promesa que no se ha cumplido, usted tiene que ver hacia adelante. Entonces dice que ellos estaban viendo hacia las promesas. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Eso es como que el que tuvo una niñez calidad y diga, ay, quisiera otra vez ser niño para volver a jugar yoyo, trompo, saltar cuerda. No, ya se pasó. Ayer ya pasó. Y la última, número 3. A ver, léala por favor. Desobedecieron la gran comisión. Así se le llama en el ámbito cristiano a los pasajes de Mateo 28, 19 y 20, donde Jesucristo dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Estas iglesias que se han muerto dejaron de evangelizar, dejaron de compartir el evangelio a los perdidos. Por lo tanto, se murieron. Ahora, esto se lo compartí porque cuando yo leí estas estadísticas, mi esposa y yo nos estábamos también examinando y estábamos examinando la iglesia. Ahora usted debería examinarse porque aquí estamos hablando de una iglesia en general, pero la iglesia en sí es un cuerpo de creyentes y los creyentes son los que se van muriendo, uno por uno. Y cuando se muere el último, se murió la iglesia. Usted sabe que aquí mismo en Post Valley se han cerrado iglesias. Bueno, entonces dice ahí, desobedecieron la gran comisión. Esto no lo dije yo, eso usted lo puede leer ahí en ese libro. Autopsy of a Deceased Church. Se lo recomiendo, está fácil de leer. Bien, entonces dice la gran comisión. Diga conmigo, acción. Es un llamado a la acción. No es un llamado a reposar, a sentarse, no, es un llamado a la acción. Entonces dice ahí, id. ¿Qué quiere decir id? Que hay que salir. ¿Salir de qué? Salir de su comodidad, salir de lo que sea, pero está diciendo el Señor, id. Y luego dice, hacer, discípulos. O sea, id, hacer. Y después dice, bautizar. Y después dice, enseñar. Mire, yo le hablaba al hermano Carlos y al hermano César, porque ellos nos están ayudando en lo que es la doctrina básica. Y les digo yo a ellos, si no viene nadie, don't worry. Iba a decir, don't preocupe. Don't worry. Les decía, solo encárguense de que ustedes entienden el tema. Porque no se nos va a demandar lo que no sabemos, sino lo que deberíamos de saber. O sea, si se está dando instrucción, un día de estos vamos a hablar un tema que compartió el hermano apóstol acerca de por qué hay insatisfacción en las personas.
Y una de las razones es porque la gente no busca la sabiduría, porque menosprecian el conocimiento. Tanto lo secular como lo espiritual. Por ejemplo, el miércoles, mis amados hermanos, yo el domingo me tomé un tiempo para suplicarle, ¿verdad?, que todos los de las mujeres de 16 para arriba vinieran. Porque, mire, ¿sabe cuál es nuestro problema aquí en la tierra? Que nosotros, o el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. El problema suyo y el mío es que no nos parecemos a Dios. Y nos vamos pareciendo a Dios a medida que nosotros vamos asimilando y aplicando los principios que Él nos enseña en su palabra. Entonces, por ejemplo, yo decía, Señor, dame sabiduría para cuando este tipo de personas que menosprecian el conocimiento, se les esté desbaratando, que Dios lo ayude, ¿verdad? Pero que se le esté viniendo algo abajo y ya se dio la instrucción, es bien difícil. Es bien difícil. Ahí me detuve porque dice enseñar. Entonces, si usted se da la tarea de enseñar a otros lo que usted sabe, eso lo va a obligar a lo poquito que sabe, aprendérselo bien. Y luego dice, yo estoy con vos. Bueno, los primeros 4 es obediencia. Si usted y yo no estamos yendo, no estamos haciendo discípulos, no estamos bautizando, si no estamos enseñando, estamos en desobediencia y nos estamos muriendo espiritualmente. Y el Señor después dice, y yo estoy con vosotros todos los días. Lo que está diciendo, no se preocupen, dependan de mí. Mire, no sé si alguien de la iglesia de Cristo Miel allá en el Antelope Valley me está viendo. Si me está viendo, aleluya, gloria a Dios, Dios los bendiga. Pero hace poco empezaron ellos a transmitir también por Facebook. Y entonces, pues como es la iglesia de donde yo salí, quise ver el culto. Y escuché al hermano Felipe Vides predicar. Pero antes de predicar, él estaba dando un anuncio. En el tiempo que yo llevo acá, bueno, en el tiempo que estuvimos allá, nos movimos de 3 lugares o de 4. Estuvimos en Lancaster, en la M. Luego nos movimos a la Yaca School. Después nos movimos a la avenida I en Lancaster y después nos movimos atrás de la Vallarta y después se construyó el templo nuevo y yo ya no estuve ahí, que costó como unos 3 millones. Ellos mismos lo hicieron y les salió así. Bueno, 5 lugares. ¿Por qué cree que se cambian tanto? ¿Porque son inestables? Y fíjese que bendigo a Dios porque el evangelismo yo lo comencé y se siguió. Hoy los hermanos hasta en el Swami tienen una su plataforma y todos los domingos ahí están predicando el evangelio. Se sentó un precedente y ellos lo siguieron. La primera yerseo yo la hice. Primer lavado de carros yo lo hice. Como dicen los hermanos allá en Sonsonate, va para la gloria del Señor. Lo que le quiero decir es de que alguien tenía que comenzar. Y bendito Dios que los hermanos agarraron la visión y siguieron trabajando. Bueno, entonces, ahorita acaban de comenzar a excavar porque van a construir otro templo. Y usted sabe que en California la tierra es carísima. Pero mire, aquel es un hombre, y lo digo con respeto porque quiero bendecir a Dios. Mire, él es un hombre que soporte, hermano, es un hombrecito así, mire. Él no puede ni ayunar porque se desmaya. Así es el de frágil.
Yo pienso que él no ha probado a ponerse corbatas de niño, porque las de adulto le quedan así, mire. Así anda él siempre con su corbata, porque es un hombre así pequeñito y delgadito. Él dice, esa palabra no la puedo decir, hermanos, perdonen. Tartamudea. Y hay palabras que pide ayuda, que la gente se las diga. Y entonces cuando yo lo miro, digo, Señor, me pongo en los zapatos de Nicodemo. ¿Y sabe qué digo? Nadie puede hacer las obras que ese hombrecito ha hecho si Dios no está con él. Entonces yo le decía, confianza, le dije a mi esposa, mira, le comenté lo que le comenté ahorita. Le digo yo, pero definitivamente, le digo, a nosotros nos consta que Dios está con ese hombre. Le digo, pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Porque nosotros ya llevamos aquí casi 19 años en este cuartito. ¿Cuál es la clave? Y entonces mi esposa me dice, yo pienso que por sus mismas deficiencias humanas, él ha aprendido a depender de Dios totalmente. Le mencioné esto porque dice, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, lo que él les está diciendo es, vayan y no se preocupen de absolutamente nada. Yo voy a ir respaldándolos, yo voy a ir con ustedes. Entonces, le comenté también, ¿verdad?, que un hermano en cierta ocasión entró cuando estaban los hermanos ensayando y les dijo, ¿cómo es la música celestial? ¿Cómo se hace música celestial? Y los de la música se quedaron. Y aquel hermano les dijo, tocando puertas. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, ¿quiere usted provocar fiesta en los cielos? Tiene que evangelizar. ¿Quiere usted que esta palabra se cumpla que dice, yo estoy con vosotros todos los días? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que evangelizar. No hay otra manera. Tiene que evangelizar. Bueno, esta es solo la introducción. Ahora viene mi aportación. Dichas aseveraciones, o sea, lo que dice este hombre, son muy ciertas. ¿Sí o no? O sea, a veces uno ni se da cuenta que el terreno se le está yendo. ¿Aló? Esa es la erosión, se le está yendo. Y un día que hubo una tormenta fuerte, usted se despierta y dice, oh my God, ahí va el gran río atrás de su casa. Reprendo, rechazo, dicen los hermanos. Sin embargo, esto ya lo pienso yo. Sin embargo, pienso que el verdadero problema fue el hecho de que la presencia del Señor se fue alejando de ellos poco a poco. Una vez que la presencia se había ido, estas iglesias quedaron en un estado de sobrevivencia que duró de 5 a 10 años de mucho sufrimiento. Añada a su lista, por favor, a la hermana María Luisa Sarrabal, esposa del pastor Ernesto Sarrabal, de Iglesia Llamada Final en Las Vegas. La hermana tiene 4 años en estado de coma. Por eso, mis amados hermanos, hay que bendecir a Dios cuando uno puede. Y hay que cuidarse uno físicamente. Hágase su chequeo con el médico. Estamos metidos en este cuerpo que falla.
Vaya que le chequeen el colesterol, que le chequeen el azúcar, la sal, la cólera. Vaya, dígale, doctor, usted chequéeme. Porque imagínense tanto trabajar y tanto acumular para que de repente dé el ranazo. No, cuídese. Y vaya, agarre un certificado que el doctor diga, no, usted, quisiera yo estar como usted está. Y si le sale algo, pues diga, Señor, gracias, que esto tiene mantenimiento. Y mientras tú me sanas, me voy a tomar mi Vital Fuerte. ¿Verdad? Porque qué fácil ganaron. Vital Fuerte tomaron. Susel, qué fácil anotó. Vital Fuerte tomó. Bueno. Entonces, fíjese que este statement viene de que este consejero dice que llegó a determinada iglesia, lo contrataron, pero a la fuerza. La iglesia no quería que le dijeran que estaba enferma. Y entonces uno de los hermanos dijo, por favor, hermanos, traigamos al hombre, tal vez nos puede ayudar en algo, y yo pago. Ah, bueno, si usted paga, traigámoslo pues. Y entonces lo llevaron en contra de la voluntad de los encargados de dirigir esa iglesia. Y al final no solucionaron nada. La persona que lo había contactado y había pagado los gastos, dice que le dijo, lo siento, perdona, que no se solucionó nada. Pero quiero que me digas, ¿cómo viste la iglesia? Y dice que le dijo él, les doy 5 años de vida. Y dice que los viejos de aquella iglesia habían dicho, aunque nos muramos, pero no cambiamos. Y cabal se murieron. Dice que la iglesia no se terminó en 5 años, duró 10 años. Pero fueron 10 años de mucho sufrimiento. O sea, piense en un cuerpo enfermo. Yo quiero llegar a viejo, pero quiero tener fuerza. Quiero poder comer una mi pupusa de vez en cuando. Usted no. Como dijo mi esposa ayer, ese ice cream me lo como. No se queda el ice cream y me lo como. Pero qué triste ha de ser estar en un estado de sobrevivencia, porque no es lo mismo vivir que sobrevivir. Todo esto se lo di porque no solamente nos sirve a nivel general, sino usted individualmente. ¿Cómo está usted individualmente? La palabra, el punto número 1, la palabra kabod, donde dice y kabod, es una palabra compuesta, pero aquí dice kabod, que es la misma palabra, solo que kabod quiere decir gloria, quiere decir honor, quiere decir glorioso. Y me gustó esa palabra en español, quiere decir copiosidad. Aquí han habido unos aguaceros copiosos. De eso quiere decir copiosidad, es algo exagerado. Quiere decir riquezas, esplendor y dignidad. Con razón aquella mujer cuando dio a luz al niño dijo, y kabod. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y si le preocupa o no le preocupa? La mujer se murió. Pero antes, en su último suspiro dijo, y kabod, que quiere decir sin gloria. Y en el pasaje que leímos dice, porque la gloria se fue de Israel. O sea, se fue el honor,
Se fue lo glorioso, se fue la copiosidad, se fueron las riquezas, se fue el esplendor, se fue la dignidad. ¿Para qué queremos nosotros una vida? Perdóneme esta palabra, miserable. Y una vida sin Dios es una vida miserable. Es una vida desdichada. Mire, la gente puede acumular, la gente puede tener, pero al final, ni tan al final, llegan a un tope que se llama crisis de la media vida. Ahí empiezan a patinar, no llegan muy lejos. Según Éxodo 25:8, el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera un santuario, y el propósito del santuario, dice el Señor, es para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Usted no me está entendiendo. ¿Sí me está entendiendo? No me está entendiendo, ¿verdad? Ahorita estoy hablando del concepto Icabod, estoy hablando del concepto gloria, cuando todavía hay gloria, cuando todavía hay presencia de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, quiero que me hagan un tabernáculo porque me voy a ir a vivir con ustedes. Quiero estar ahí presente. Más o menos, ¿verdad? No está muy copioso los amenes. El Señor también pidió que hicieran un arca de madera de acacia y que la revistieran de oro puro por dentro y por fuera. Éxodo 25, 10 y 11. El arca debía tener una cubierta de oro, el cual era conocido como el propiciatorio. En inglés es the mercy seat. Y entonces el Señor dijo a Moisés, allí, o sea, en el propiciatorio me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. O sea que Dios dijo, van a hacer el tabernáculo, van a hacer el lugar santo, el lugar santísimo, y vas a hacer una caja de madera. Pero me la vas a forrar de oro, que representa la santidad por dentro y por fuera. Y le vas a hacer una cubierta, vas a poner unos querubines sobre la cubierta, y eso va a representar mi misericordia hacia ustedes para que no los mate. Y ahí me voy a presentar. Y ahí, con razón, cuando se llevaron el arca, se llevaron la presencia. Entonces, ¿de qué sirve, mis amados hermanos, venir a una iglesia, ir a un discipulado, predicar una predicación, valga la redundancia, cantar un canto, si no hay presencia de Dios? Por eso es de que en muchas iglesias están metiendo un montón de cosas para poder entretener a la gente. Mire, perdamos lo que sea, pero no perdamos la presencia de Dios. Bien, entonces, debido a su significancia en el tabernáculo, para nosotros, la iglesia de Cristo, esa arca representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿habrá arca? ¿Habrá arca? Bendito sea Dios que en la iglesia hay arca. En algunos individuos, I have no idea. Yo no sé, yo no vivo con usted. Usted sabe si en su vida hay presencia de Dios. Bien, entonces, Icabod, número 2. Quiere decir, la presencia del Señor no se aleja así que se fue, no,
poco a poco. Apunte las citas, por favor, porque no va a dar tiempo a leerlas. Poco a poco. Número 1, ahora estamos hablando de que no hay gloria, no hay presencia y cabod. Lo primero que tenemos que entender es que la presencia de Dios no nos abandona de un solo. Nosotros nunca vamos a comprender la gracia y la misericordia de Dios que nos puede pasarla de Sansón. Sansón se metía a un prostíbulo y la presencia del Señor estaba con él. Y muchas veces nos equivocamos porque cometemos nosotros asuntos que sabemos no le agradan a Dios, pero seguimos aparentemente bien. Debemos entender que la presencia de Dios se aleja poco a poco, gradualmente. Entonces, según el primer libro de Samuel, léase usted los primeros 4 capítulos, pero 1, 13 y 14, se pierde el discernimiento espiritual. Elí pensó que Ana estaba borracha, ya no le atinaba. Según primero de Samuel 2:12, se pierde el respeto por los asuntos espirituales. Mire, yo entiendo. Mire, que Dios bendiga a los que están aquí, que definitivamente no han tenido una experiencia con Dios. Oro que Dios se las conceda. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero hoy estaba viendo una predicación del hermano Otto René Azurdia. Y cuando una oración muy importante que él iba a hacer, y él había dicho en la oración, había mencionado que habían personas que no podían orar porque no tenían comunión con Dios y casualmente pasan las cámaras. Y mi esposa vio uno, yo no vi esos. Todos los de la fila, bien cuajados, listos para hacer los quesos. Y cuando a la hora de la administración, a los que enfocaron. Mire, por eso es de que yo le voy a estar pidiendo a algunos que se sientan de este lado, que por favor mejor se sienten allá. Porque yo miro los videos. Y no me gusta porque hay gente que sí tiene interés. Y hay gente que, mire los videos mejor, mírese usted en los videos. Se pierde el respeto por lo espiritual. Y seguimos viviendo bien, seguimos teniendo salud. Y ahorita le estoy diciendo qué es lo que está pasando. Estamos empujando la presencia de Dios. Mire, igual cuando estamos aquí, yo le digo a los de la alabanza, por favor miren los videos. Porque en el video bien se mira cuando están en Instagram ahí. Hermano, hay gente que del culto, ahorita que estoy predicando, le está poniendo like en Facebook. Ya lo agarré, ¿verdad? ¿Y cómo sé? Ahí salió. Ahí es donde me controlo Dios, que los de parqueo no están cuidando carros, sino viendo el servicio. Deberían de venir a los otros cultos, ¿verdad? Pero aquí el punto es, hermano, examinémonos, porque empezó a perderse el respeto por lo espiritual. Ya la casa de Dios se trataba como un prostíbulo. ¿Se recuerda que los muchachos se acostaban con las muchachas en el templo? ¿Se recuerda que menospreciaban las ofrendas? Pero ese no es el punto. Aquí lo que le estamos marcando, pues estamos en busca, aquí está en pérdida. Según 1 de Samuel 2:22 al 25, se pierde la autoridad. Ya los hijos no hacen caso. Perdóneme que le cuente de mí, pero usted no me cuenta nada. Yo le dije a mi hijo menor, porque llega un momento que ellos dejan de ser niños y entran a la adolescencia y luego son como los toritos, ¿verdad? Que son becerros y luego son novillos. Y el novillo ya es brincón.
porque se siente toro, pero todavía no es toro. En la casa hay un toro. Y entonces empieza a haber roce entre el novillo y el toro. Y entonces el novillo quiere cornear al toro, quiere patear al toro. Y si el toro no se pone firmas, el novillo toma el control. En los leones se ve, los leones matan a los hijos de otros que no son de ellos. Entonces yo un día le dije, mijo, mira, ahorita que estamos tranquilos, ahorita que no nos hemos trancaseado, mejor, ¿por qué no te vas? ¿Para qué? Esperar perder la autoridad, que ya los hijos no te hagan caso. No, mejor que se mantenga el respeto por X o Y razón. No puedes ya vivir juntos, no porque no lo ames, no. Llegó un momento que hay que separarse. Lot y Abraham tuvieron que separarse. Y va a llegar un momento que usted le va a tener que decir a sus hijos, mi amor, mira, I love you very much. Pero aquí la batuta la llevo yo. Aquí yo soy el que pongo las reglas. Entonces, si tú no te sometes a las reglas, me vienes a visitar, mijo. Tranquilo, aquí. Puedes venir a visitarme cuando quieras, siempre y cuando yo esté aquí. Pero Elí perdió la autoridad. 2:27 y 34, al 34. Se hace caso omiso de las advertencias divinas, hermanos. Mire qué misericordia de Dios. Llegó un hombre de Dios y le advirtió, le dijo, esto y esto y esto está pasando contigo y con tus hijos. Yo había prometido hacer esto con tu descendencia, pero así como van las cosas, creo que no. Creo que tus hijos se van a morir jóvenes. Yo bendigo a Dios porque nunca me han traído una advertencia así severa. Pero yo le tengo miedo a la disciplina de Dios. Yo no sé usted, pero es que Dios al hijo que ama lo disciplina y Dios quita manos, quita piernas, saca ojos, saca panza también. Alguno dirá, eso necesito yo. Vamos a invitar un día, antes de que se vaya con el Señor, un siervo. Hermano, mire, insistía, le gustaba el fútbol, esa religión falsa. Le gustaba y dejaba de ir a los cultos. Y un día se cayó jugando fútbol y se quebró su brazo. Y se lo enyesaron, todo normal. ¿Qué si le cayó gangrena? Se lo tuvieron que amputar. Viera qué lindo predica, así agarra el micrófono. ¿No? Y él sí tiene la ventaja que su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, porque no tiene. Tiene un ministerio profético bien bonito. O sea que a Dios nada le cuesta dejarte sin ojos, dejarte sin manos, si eres hijo, por supuesto. De todas maneras, en la eternidad te va a dar otro. Primero de Samuel 3:1 dice que la palabra escaseaba, o sea, se pierde el rema. El rema es lo que brota de la letra. Tú estás leyendo la letra y de repente esa letra te empieza a hablar. Tú vienes al culto y como el niño recién nacido que tiene hambre, estás tomándote la palabra porque entiendes el rema. Primero de Samuel 3:11 al 18. Los corazones se endurecen, porque ahí es cuando el Señor le habla a Samuel. Mire, hermano, qué tremendo. Se recuerda que Samuel no conocía la voz del Señor. ¿Y quién lo orientó? Elí, el viejo.
Le dice, es Dios el que te está hablando, muchacho. ¿Y cuándo sería la última vez que le había hablado a Elí? ¿Cuándo fue la última vez que te habló a ti? Le dice, mira, está fácil. Le dice, cuando te hable otra vez, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Sabía, pero no hacía. Bueno, el Señor le habla a Samuel y le dice, mira, estoy a punto de hacer algo que se va a oír en todo Israel y todo aquel que lo escuche, los tímpanos le van a resonar. Y Samuel se levantó asustado, bueno, ni durmió esa noche. Asustado. Y Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel. Y le dice, ¿qué te dijo el Señor? No me lo encubras. Y le dice que le contó todo. Digas eso. Y haga lo que quiera. Porque ahí como lo ponen, como mi esposa estudiaba, ahora que estaba preparándose para el tema, le decía, mira, tenés que tener cuidado. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española tiene su tinte católico. Tiene su tinte católico. Entonces la literatura judía tiene su tinte judío. La literatura evangélica tiene su tinte evangélico. Ni modo que yo le voy a poner ahí, ¿verdad?, echándole florecitas y salsa María. No, yo le voy a quitar. Pero sin embargo la literatura católica va a exaltar a María. Bueno, entonces él hizo caso omiso. Lo que le estaba diciendo ahí es de que la manera que lo ponen, dicen, como él es Dios, que haga lo según le parezca. No. Como quien dice, ya estoy harto, ya estoy cansado de que Dios me esté diciendo la misma cosa una y otra vez. Si va a hacer algo, que lo haga ya. Léalo. Ahorita no, por supuesto. Porque ya le habían advertido por la palabra. Ya le habían advertido por palabra profética, por un enviado. Y ahora una tercera advertencia. Y hermano, aquel hombre no se humilla. Aquel hombre no se quebranta. Porque su corazón ya se había endurecido. Aquí voy terminando. Dos historias contrastantes, o sea, dos historias opuestas. Jueces 13, 24 al 25, 16, 20, 21 y Mateo 9, 2 al 31. Jueces 16, 20 dice, ahora estamos hablando ya en la búsqueda de su presencia. Jueces 16, 20 dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Por favor, lean en coro. Qué triste, mis hermanos. Qué triste estar jugando a la iglesia. Qué triste estar jugando al evangelio. Qué triste estar jugando con el don que Dios te dio. Como las otras, escapó. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. 21. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Le sacaron los ojos, perdió la visión, dejó de ver. Creo que le dije, a Dios nada le cuesta. Mire, yo prefiero servir a Dios enterito. Pero espero no ver a nadie. Pero
algunos hijos de Dios van a tener que servirle al Señor en silla de ruedas o desde una cama. ¿Ha visto usted esas personas que andan en un aparato especial que solo pueden hablar y no pueden mover nada? Los cuadriplejos, no sé si es en español. Bueno, aquí vamos al punto. Mateo 9, 27 al 30. Póngase de pie para leer esto, por favor. Ya, este es el cierre. Espero que le he pedido a Dios que toque su corazón como tocó el mío. Esta es la historia de dos ciegos. No la lea porque no me va a entender. Yo se la voy a leer ahorita. Jesús estaba en cierto lugar, estaba en el área de Nazaret, quizá en Capernaum. Había llegado al distrito de Nazaret, que es un distrito bastante grande. Y se estaba movilizando de un lugar a otro. Y de repente él llegó a cierto lugar y habían dos ciegos. Llegó, amigo, dos ciegos. Bien. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esta fue la manera en que yo lo vi. Ellos no veían, pero sentían la presencia de Jesús. Percibían que Jesús andaba por ahí. Por favor, mis hermanos, esta es la aplicación. Yo le decía: Señor, que tu pueblo pueda entender lo que yo entendí, que pueda sentir lo que yo sentí. Ellos no miraban, pero sentían. Y sintieron que ahí estaba Jesús presente. Y de repente se dieron cuenta, sintieron, diga conmigo, sintieron que Jesús se iba. Yo lo pude ver cuando el Señor me estaba hablando. Yo lo vi que se iba, que se alejaba. Su presencia se iba. Y aquellos ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y sabe que Jesús no se detuvo. Y sabe que Jesús no volteó a verlos y no les preguntó: ¿qué quieren? Por eso el tema es en la búsqueda de su presencia. Después de haber entrado en la casa, se acercaron ellos a él. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ese no es el punto. El punto es que el Espíritu Santo nos dé la agudeza, nos dé la sensibilidad, nos dé el discernimiento para que podamos detectar el mover de su presencia o la ausencia. Porque puede ser que el Señor se esté ausentando de tu vida, ausentando de tu casa, ausentando de tu iglesia. Yo no sé si tú quieres perder la vergüenza como aquellos ciegos,
decirle, Señor, no te alejes, no te vayas. Que tú le digas, Señor, sin tu luz mis ojos se oscurecen, sin tu voz mi oído se marchita. No te vayas. Hoy, Señor, te necesito más que ayer. Gracias por haberme impactado cuando me impactaste. No sé cuándo te impactó. Gracias. Gracias. Pero hoy, Señor, te necesito. Hoy, Señor, anhelo tu presencia. Si tuviste la bendición de que Jesús se apareciera a tu vida cuando todavía eras un muchacho, un niño, un joven, qué dicha. Pero que no te pase las de Elí, que no te pase las de los hijos de Elí. Tú sabes que tanta presencia de Dios hay en tu vida. Y hoy el Señor ha enviado su palabra para decirte: busca mi presencia, busca mi presencia. Dice la palabra: buscad mi rostro y mi rostro hallaré. Padre, en el nombre de Jesús, el consejo de tu palabra, Señor, ha sido entregado. El mensaje que tú me diste para tu pueblo, se los he dado. Ahora, Padre, ruego que tengas de nosotros misericordia. Oh, Padre, que seamos sinceros con nosotros mismos. Danos, Señor, ese discernimiento. Danos, Padre, esa sensibilidad para darnos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estás tú de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sin tu luz mis ojos se oscurecería, sin tu voz mi oído se marchitaría, sin tu unción divina un desierto yo sería, sin tu fortaleza mi alma desfallecería. ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? Sin
tu luz mis ojos se oscurecería, sin tu voz mi oído se marchitaría, sin tu unción divina un desierto yo sería, sin tu fortaleza mi alma desfallecería. ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría yo sin tu amor?